Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos par Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes porque venimos con la cobertura de lo que fue el segundo concierto de esta también segunda etapa de conciertos de los chicos de la gira Arirang. Ayer pasaron muchísimas cosas, pero como tenemos que empezar por algún lugar, yo creo que es correcto que comencemos precisamente con imágenes de Jimin en lo que fue el soundcheck del día de ayer. Se veía muy bonito. La combinación de colores siempre, en el caso de Jimin, le queda muy favorecedora, se ve muy bonito. El día anterior también estaba completo y totalmente mimetizado con la ropa que traía. Seguimos con la cobertura directamente desde la cuenta de Cookmin Best, que me he dado cuenta que se está convirtiendo en una de mis cuentas súper favoritas en el mundo, porque hacen unos resúmenes muy completos con imágenes de los chicos. Verdaderamente se encargan de recopilar todo lo mejor de lo mejor y nos va a servir mucho para que, digamos, este resumen sea lo más lineal posible. Es decir, comenzamos con el soundcheck y luego vamos a ver diferentes momentos también de lo ocurrido en el concierto. Ya comentaba yo en el comienzo de este video lo bonito que se ve Jimin, sobre todo en el soundcheck. En el concierto pasaron muchas cosas que ahorita también vamos a ir analizando momento por momento, pero por lo pronto comenzamos con estas imágenes increíbles de Jimin en el ensayo, en el preliminar. Ahora, hay que comentar que según dicen las que pudieron asistir a lo que fue el concierto, que había mucha humedad, que inclusive se habló de que había estado lloviendo un poco. No podría aclararles al 100% esta información porque yo no noté la lluvia como tal, pero aparentemente sí había problemas en el escenario porque sí es la segunda vez que Jimin tiene, digamos, un tropezón por ahí. Ahorita más adelante probablemente lo vamos a ver, pero mientras tanto sí les digo, regocíjense con estas imágenes increíbles de Jimin. También les recomiendo mucho que si ustedes tienen Instagram, pues sigan la cuenta de Cookmin Best para que ustedes también puedan apreciar el sonido pues original de muchos de estos videos. Yo, como ustedes saben, soy muy precavida con todo lo que tiene que ver con el copyright, entonces procuro no poner el sonido porque luego hay muchos problemas. Pero si a ustedes les interesa saber qué es lo que estaba cantando en ese momento Jimin, pues les recomiendo mucho que vengan para acá y vean pues todos los videos. E insisto, qué trabajo tan limpio hace esta cuenta de regalarnos estos momentos tan bonitos de nuestro Jimin. Verdaderamente adoro poder ver a Jimin así, verlo sonreír, verlo tan contento, haciendo lo que él quiere. Por eso es que hasta cierto punto sí resulta muy frustrante cuando algo sucede durante los conciertos que obviamente se sale del control de los chicos, ¿no? Que va más allá de lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, el caerse, ¿no? O el que tengan, no sé, alguna situación que de repente se pudieran llegar a sentir mal. Pues una vez más lo único que pasa es que nos recuerdan que son seres humanos y que igual que todos nosotros están expuestos a que esa clase de cosas ocurra. Recordé mucho una anécdota de una chica en México que le dio un golpe de calor por estar formada esperando entrar a los conciertos y decía que en pleno concierto le empezó a sangrar la nariz así horrible, pero la pobre pues no sabía ni qué hacer. Al final de cuentas, sí, las personas de seguridad le permitieron ir al baño, lavarse la cara y poder regresar al concierto, y pues ahora sí que ella dice que no se arrepiente de nada, que fue la mejor experiencia de su vida. Entonces imagínense, si esto pasa también con las fans, pues nos podemos imaginar que para ellos también puede llegar a ser muy frustrante el sentirse mal y no poder continuar con el concierto de la manera en la que están pues generalmente organizados, y también saber que cualquiera de ellos está expuesto a que algo así suceda. Y tenemos aquí imágenes ahora de Jungkook también durante lo que fue este soundcheck. Wow, se ve increíblemente bonito Jungkook, o sea, qué bárbaro. Sus caritas es que son sorprendentes. Y una vez más les recomiendo la cuenta de Cookmin Best para que tengan acceso a todos estos increíbles videos de Jungkook, así como los de Jimin. Les repito, me gusta muchísimo cómo organizan la información porque a mí, como creadora de contenidos, me permite poder hablar con ustedes de muchos detalles. Aquí podemos observar pues desde los accesorios que llevaban, la ropa, todo lujo, o sea, se veía precioso el día de ayer Jungkook, muy bien combinado. Esta clase de colores creo que también le ayudan muchísimo a resaltar el color de piel de Jungkook, su cabello también, todo él se lució el día de ayer. Jimin también, pero por ejemplo el día anterior, ustedes recordarán que Jimin iba como mimetizado con su cabello y ese pues se podría decir como
traje conjunto que llevaba, que era así, además también como muy delgadito. Y ahora ya entendemos más que pues sí, de repente el calor hace que también los chicos se agoten más rápidamente, ¿no? Entonces pues tenemos que tenerles paciencia y muchísimo amor, porque a cualquiera, les repito, les puede llegar a pasar el que inclusive ustedes como asistentes a los conciertos o ellos participando, que están arriba del escenario, que uno pensaría que llevan todas las ventajas del mundo porque tal vez tengan acceso pues a más comodidades o agua o yo que sé, ventilación que de repente les pueda ayudar, ¿no? Para que no sientan el calor tan fuerte, pues resulta ser que no siempre salen las cosas como pensamos. Pero ya en un momento más nos vamos a ir con las imágenes directo de lo que fue el concierto, y mientras tanto pues voy a estar muy atenta de lo que ustedes me van a comentar acerca pues de estos momentos que les estoy compartiendo de los chicos. También los chicos, bueno, se les dejó ver el día de ayer, aquí podemos ver cómo estaban saliendo. Casi Jungkook conseguía irse con Jimin, pero no lo logró. Aquí ustedes ven cómo sale Jimin, atrásito de él sale Jungkook. Parecía que iban a subir al mismo auto, y en eso una vez más como la indicación hacia Jungkook de que no, que a él le tocaba la unidad de atrás. Ay, vean ustedes, esto me encantó, y la verdad es que también saben que me gusta mucho ponerles curiosidades. Esta chica pues hizo ahora sí que sus photocards, pero lo que tienen de particular todas, como ustedes están observando, es que todas pues tienen que ir así, ¿no? Una y otra, porque vean, vienen en conjunto, están preciosas. La verdad, vienen a juego. Qué detalle de esta chica de hacer algo tan absolutamente bonito para coleccionar. Por eso se los quise poner. Ahora, les quería mostrar también este otro arte tejido que hacen de los chicos. Hay una chica, creo que sí lo puse más adelante, que ella también se dedica a hacer esta clase de arte tejido. Y pues básicamente lo que ella vende, lo vende en 5,000 pesos. O sea, yo estaba sorprendida cuando la encontré en Etsy, porque ella misma te recomienda que vayas a seguirla allá. Y lo que cuestan esta clase de figuras tejidas y hechas a mano, o sea, wow, le quedan hermosísimas. Vean ustedes, para muestra pues ¿no? Este precioso Jimin, de que lo vale, lo vale. Hasta tengo miedo de preguntar, porque uno diría, ay, ¿cuánto puede costar? No sé, 500 pesos, 1000 pesos. No, chicas, se pueden sorprender. Llegamos a lo que es el resumen de lo que pasó el día de ayer. Bueno, pues ya tenemos imágenes. Aquí ya comenzamos una vez más con los chicos mientras estaban haciendo pues el reto de Dynamite. Aquí Jimin se lo tomó con muchísima calma. O sea, de verdad él estaba como mucho más relajado. A veces hace saltos y cosas más complicadas, pero ahora sí se lo tomó muy despacito. Aquí, por ejemplo, Jungkook de repente pues también voltea a verlo. Los chicos ya sabemos durante el concierto. Momentos del Jikook. Por ejemplo, llama mucho la atención porque pasa Jungkook enfrente de Jimin y se sonríen, ¿no? Y queda esa sonrisita muy cómplice, como siempre, en el rostro de Jimin, y que muchas veces también se refleja en el rostro de Jungkook. Pero pues sí, es de los momentos bonitos que tuvimos el día de ayer. Otro más cuando Jungkook voltea a verlo mientras están haciendo la salida de Idol para lo que es el segundo descanso del concierto. De repente pues sí, ¿no? Dice, ¿dónde está este muchachito? Y voltea a verlo. Esto es prácticamente el comienzo del concierto, pero igual, ¿no? Tenemos este otro momento de Jimin y Jungkook, también recopilado por Cookmin Best. Muchas gracias por este extraordinario trabajo. Esta ya es la parte final del concierto, cuando les digo que los chicos van a tomar asiento para decir sus discursos finales y despedirse. Y entonces, bueno, tenemos esta sonrisita súper bonita de Jungkook, y podemos ver que pues el que quedó ahora en medio fue Hobby, y al otro lado también quedó Tae, ¿no? Esto es para que ustedes vean, bueno, cómo se acomodaron una vez más. Otro ángulo. Yo creo que en esta ocasión los chicos fueron más discretos. Ahorita van a ver en qué sentido lo digo, sobre todo por lo de los incidentes de Jimin, que pues sabemos que muchas nos quedamos muy preocupadas. Pero bueno, también por ejemplo fue del día anterior. Lo volví a poner aquí, Cookmin Best, para que pues recordemos, ¿no? Lo importante que es cuando ellos tienen esos momentos de complicidad. Cuando estos momentos se pueden dar, pues sí, ¿no? Se vuelven ahora sí que nuestros coleccionables. Amamos ver estos momentos de Jimin y Jungkook cuando comparten estas miraditas, y pues sabemos que están en comunicación total, porque cuando personas como ellos que llevan tanto tiempo juntos, pues imagínense si no van a estar sincronizados en muchísimo. Ahora, recopilación de momentos, ahora sí, completa totalmente de Jimin del concierto del día 2. Esto que es ya el tercer acto del concierto, ya podemos ver a Jimin mucho más repuesto y muy alegre y muy bello. Sí, este es pues digamos de la segunda parte del concierto, cuando Jimin tuvo algunos problemas, como bien les decía, como que en algún punto se tropezó y luego tuvo como un momento en que necesitó descansar y respirar. Esta es la primera parte del concierto, cuando salieron. Por acá vamos a tener continuación otro momento súper bonito de Jimin,
ya cuando era casi el final del concierto, siempre tan coqueto, pero si se fijan, en realidad Jimin se veía muy bien, o sea, está completamente repuesto para lo que era el tercer acto del concierto. Ahí lo podemos ver todo sonriendo, siempre haciendo ese contacto visual con las fans, así de, ¿qué es esto? Su carita. Comunicándose también con el staff, a veces haciendo preguntas, ¿no? Respecto al mismo público. Esto que es el intermedio, por así decirlo, la parte media del concierto. Aquí podemos ver cómo Jimin estaba dándolo de verdad todo. De hecho, me llamó mucho la atención que antes de que tuviera el problema que se tuvo que detener un momento a descansar, efectivamente Jimin estaba dando unos saltos, pero buenísimos. Uno decía, órale con el Jimin. Bueno, es que Jimin siempre es así, ¿no? Aquí tenemos la apertura del concierto. Jimin y en general todos los chicos siempre dándolo absolutamente todo, entregando el corazón y el alma, ¿no? Otro momento más del casi final del concierto con nuestro Jimin. Es que sí quiero que ahora sí que entre todas comparemos cómo estuvo la energía en el concierto de parte de Jimin. Yo creo que estuvo muy bien, o sea, entregó su corazón. Al final vean ustedes su sonrisa, o sea, perfecto, yo veo a Jimin bien. Creo que la parte donde se podría decir que hubo problemas fue justamente esta. Y pues sabemos que de repente, pues sí, le pudo haber pegado el calor y la humedad y se pudo haber sentido agotado, porque también es cuando están en, pues sí, se podría decir en este mix entre Fire y Falla, y pues es muy cansado. O sea, los chicos, les repito, dan unos saltos y hacen unas cosas bailando que son muy impresionantes. Pero también podemos notar como para el final del concierto Jimin ya estaba muy bien, estaba contento, haciendo sus pasos de baile, jugueteando, coqueteando, o sea, haciendo nuestro Jimin, el que conocemos. Para muestra estos momentos, como está comunicándose con las fans y mirándolas. Aquí otro ángulo más de nuestro Jimin. Les repito que yo no noté lluvia, no sé si llovería antes, durante la tarde, no tengo ni la menor idea, la verdad. Pero aquí, por ejemplo, Jimin hace una pausa para hidratarse y llega Jin a su lado, también toma un poco, pues ahora sí que igual de agua y están ahí. Es que esto parece más como un suero, ¿no? Por el color. Es como una especie ahora de suero lo que les dieron, no se ve simplemente agua. Y Jimin pues se toma un momento como para inclusive saludar a las fans y respirar, porque les repito que acababa de dar unos saltos este hombre impresionante. Y ya para el final del concierto vuelvo a lo mismo, o sea, Jimin estaba bien, recuperado completamente. Siento que no fue tan grave como en otras giras, cuando verdaderamente los chicos se desvanecían, ¿no? O sea, bajaban de repente justamente para hacer algún cambio de vestuario, y digo, muchísimas lo vimos en sus películas documentales, el agotamiento que estos pobres hombres se cargaban, ¿no? Y pues sí, aquí por ejemplo que empezó a llamar un poco la atención, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Jimin? Pero yo espero que lo podamos ver más claramente en un momento más adelante. Pues sí, como Jimin de repente, sí, o sea, se notó cansado, ¿no? Agotado, pero es que esa parte del concierto es realmente muy exhaustiva por todo lo que hacen. Aquí es cuando estaba regalando, ahora sí que su llavero. Este momento también gustó muchísimo porque pues imagínense que de repente estés ahí en el concierto y Jimin te ve y te dice, toma, para ti. ¡Oh! Sí, se me hizo precioso de parte de Jimin. Esto volvemos al inicio del concierto. Aquí cuando están cantando Swim, me queda claro. O sea, no importa. Aquí esto queda clarísimo que estaban haciendo los chicos. Y pues este que es de las fotografías finales del concierto. Ya saben que es como una tradición que los chicos se saquen fotos. Ahora, el siguiente al que vamos a estar observando ahora son los momentos de Jungkook durante este mismo concierto. Igual, o sea, este hombre más guapo no se puede, ¿verdad? Y fíjense que aquí pasaron cosas muy interesantes con Jungkook esta vez, porque varias veces se bajó la chamarra. Nunca se la quitó y siempre se quedó como una altura muy exacta del brazo. Y yo les juro que intentaba hacer los acercamientos más así que mis ojitos me permitieran, para verificar si se veía o no un tatuaje en el antebrazo de Jungkook, porque estaba yo que no lo podía creer. O sea, se bajaba la chamarra por lo mismo de que decíamos que en realidad el calor y la humedad estaban a todo lo que daban. No se alcanzaba a percibir si Jungkook traía sí o no un nuevo tatuaje, y yo así de, no, es que esto tiene que ser una broma, porque se quedaba así como a punto y no enseñaba nada. Hubo momentos en que sinceramente pensé que no tiene nada y que lo que yo vi en aquel video pues fue una alucine, no sé, pero
o sea, yo juraría que sí tiene un tatuaje nuevo, pero no, o sea, no hay manera en que Jungkook lo muestre. Y extrañamente les decía que bajaba la chamarra, pero no nos permitía terminar de verle el brazo. Y yo así, es que esto no puede ser. Vi muchísimas fotografías y videos de Jungkook y se quedaba así. Miren, vean, empieza a caerle y no se ve. Y yo, no puede ser esto, necesito saber si Jungkook tiene o no un tatuaje y no se alcanza a percibir. No, hombre, el trauma, ¿para qué les digo que no? Pero bueno, de entrada se podría decir que por lo poquito que se observó, no tiene nada. Entonces, pues se cae con eso mi hipótesis de que Jungkook pudiera tener un nuevo tatuaje porque no se le alcanza a ver nada. Ya si en el tiempo pues se demuestra que sí, ay, se ve tan lindo, bueno, pues ya. Ahora sí que mejor no hago apuestas porque no tengo ni la menor idea. Y Jungkook solo estuvo jugando con mi corazón el día de ayer, la verdad. A la mala onda de Jungkook, que no dejaba que se le viera el brazo completo y se quedaba, les digo, parado en una parte de su bracito. Y por lo poco que alcancé a percibir, pues no se veía que trajera ningún tatuaje, ¿no? O sea, yo así de, bueno, si se bajara, aunque sea medio centímetro más, tal vez. Pero bueno, Jungkook no quiso, entonces pues ni modo, no se puede hacer nada más que pues agradecer por los momentos maravillosos del concierto del día de ayer. Agradecer que los chicos están bien, les repito, porque sí, aparentemente fue un día muy accidentado. Les comentaba que luego también, pues por ahí Tae también tuvo otro problema con su transporte. Y fíjense que lo que me quedé pensando es, con razón, pues sí es importante que viajen separados. Fue lo primero que pensé. Dije, por eso hacen esta clase de cosas. Nuestro Jungkook aquí todo coqueto, tierno y hermoso. El mundo comentaba, no, pues es que este Jungkook diva con esas poses todas tiernas. Luego no quiere que le digamos que es tierno y que es un amor. La verdad es que sí, Jungkook es un amor. Podrá querer no parecerlo o no querer que nos despierte esa gran ternura que nos provoca, pero la verdad es que es muy difícil. Es muy muy difícil cuando ves a Jungkook así feliz haciendo lo que ama. Otro que también creo que disfrutó mucho el concierto y que en ciertos momentos también pues se enfocó en que Jimin estuviera bien. Les repito que espero que lleguemos hasta ahí. Vean ustedes la pose final de nuestro Jungkook, ya con las fotografías que les repito son tradicionales. Aquí tenemos, hablando de fotografías, estos momentos de Jimin. Se veía hermoso. Al final del concierto, pues si Jimin sufrió de algo o algo le sucedió, definitivamente pues lo repusieron muy rápido. Así de que no sé qué le dieron, pero nuestro Jimin sí alcanzó a reponerse rápido. Tal vez el suero lo ayudó definitivamente a sentirse mejor. Y mientras observamos estas fotografías, sí, de Black and White, pero recopiladas por Cookmin Best, pues agradecemos estos momentos. Y ya el próximo año, yo creo que justamente cuando Black and White terminen, pues de lo que sería la gira de los chicos, yo creo que nos van a traer unos materiales inolvidables. Entre las fotos de detrás de bastidores, pues sorprendió mucho esta de Jungkook, que yo, bueno, también quedé así enamorada de esta fotografía. Simple y sencillamente es para mí lo mejor de lo mejor y creo que resumen mucho todo lo que está viviendo Jimin y Jungkook arriba y abajo del escenario. Es una bonita fotografía, me gustó muchísimo. Aquí, como ustedes verán, tenemos otro acercamiento más porque sí, es una foto muy bonita. De hecho, también es mi portada. Momentos de Jimin sobre el escenario, justo esta etapa del concierto que fue complicada, pero es que véanlo ustedes bailar de esta manera, pues sí, y además también el calor sobre el escenario es otra cosa, ¿no? Porque las personas que están junto a ti pues también te pueden llegar a hacer sentir calor, pero si a eso le suman aparte lo que obviamente los chicos también están generando sobre el escenario con las luces y luego esos efectos que vemos que les ponen, no, pues o sea, es un milagro, ¿no? Todo lo que los chicos pueden hacer, la verdad. Aquí volvemos a ver la colección de fotografías de Black and White directamente desde su cuenta. Esta foto es muy bonita. No, es que sí, qué trabajo hacen, qué bárbaras. O sea, vale todo la pena porque además, pues sí, aunque comercializan sus imágenes, la verdad es que lo hacen con una gran calidad y con mucho cuidado. A ver, entonces, este es el momento donde Jimin pues se deja caer un momento al suelo y le dice al camarógrafo que no lo grabe, pero obviamente las fans se dan cuenta. Jungkook se da cuenta de que algo le está ocurriendo a Jimin, pero Jimin pues sí, como que inclusive dice, déjenme un momentito en lo que yo mismo resuelvo. En algún instante también de toda esta situación se acerca Nam y también lo ve, ¿no? Al igual que Jin, ¿no? De hecho, creo que aquí va Nam justamente a checarlo, así como preguntarle, ¿estás bien? Y Jimin le dice, sí, o sea,
necesito solo un momento, ¿no? Como que se le fue el aire momentáneamente a nuestro Jimin por el gran esfuerzo. Luego es cuando ya vamos a la parte de idol, que los chicos empiezan a salir, y es cuando Jungkook voltea hacia atrás para asegurarse que Jimin venga, ¿no? Y que ya esté mejor, porque sí se queda ahí un momento, se empieza como a reponer, y entonces viene la parte de idol, los chicos empiezan a descender del escenario, y es cuando Jimin pues lo sigue también, ¿no? Y es que es lo que decían, hacía mucho calor y la humedad estaba muy alta. Desde este momento aquí ya podemos ver cómo Jimin ya estaba muy agotado, pero todavía intenta levantarse. Ese es el brinco que yo les decía, que cuando lo vi dije, no, pues ¿cómo crees, Jimin? ¿Qué pasó? O sea, es que era un brincazo, o sea, qué bárbaro. Y seguía bailando así a todo lo que daba. Entonces llega el momento en que sí se queda en cuclillas y como que se toma un aire como para que, ok, déjenme pensar que va a seguir, y ya es lo que estábamos viendo que ocurrió, que prácticamente Nam lo va a ver, luego Jin lo va a ver, se toma un momento, le pide al camarógrafo que no lo grabe, Jungkook voltea a verlo, así como me acerco, no me acerco, pero Jimin como que no quería que esto se hiciera más grande. Entonces siento que lo que él hizo en ese momento fue, voy a respirar, lo voy a tomar con calma, ahorita me repongo, controló su cuerpo, y entonces ya se puso de pie y se fue atrás de los chicos para la parte de idol, y es ahí cuando vemos que Jungkook voltea a verlo, ¿no? Que él esté perfectamente bien, porque pues sí fue un gran susto, pienso yo. Lo que decíamos de la noche anterior, cuando los chicos llegan al hotel de regreso, que me encantó las bolsas de todos. De hecho, ya habíamos visto una parte, ¿no? Pero aquí los vemos a todos. O sea, Yoongi ni trae nada, o sea, creo que trae una cosa mínima en la mano, la super bolsa de Jin, me encanta Jin con su super bolsa. Luego ya vemos a Jungkook también con su mochila, y a Jimin, ¿no? Con su bolsita muy muy mona, que pues mínimo ya sabemos de quién es, de Dior, ¿verdad? Pero sí es interesante ver a los chicos. Vean, bueno, en el caso de Hobby sí ya trae una mochila muy bonita que también debe ser Louis Vuitton, o sea, todos representando su marca, ¿no? Pero sí me da, es que cada uno con su personalidad, creo que también sus bolsas pues habla acerca de esto, ¿no? Ahí es donde vemos a Tae, que venía llegando. Aquí lo bajaron prácticamente de lo que era su auto, porque tienen este pequeño incidente automovilístico, y entonces traen a Tae de un poco más atrás, lo bajan y es cuando ya lo traen, ¿no? Pero sí venían todos así como, pues sí, relativamente apurados por la situación de Tae. Y también de las fotos oficiales que estuvieron compartiendo de los chicos comiendo sandía, porque sabemos que la sandía refresca mucho y también te hidrata, y esto fue detrás de escenas antes de comenzar los conciertos, porque pues sí, les digo que el calor estaba todo lo que daba. Este momento que también ya lo estuvimos analizando el día de hoy, los chicos salen, Jungkook va detrás de Jimin, parecía que se quería subir a la misma camioneta que él, y una vez más le indican cordialmente con la mano que no, que él le toca en el siguiente vehículo, ¿no? Lo cual pues es una lástima, nos hubiera encantado ver que se fueran juntos otra vez, pero bueno, iba así escoltando a Jimin, que esto también es algo muy común en Jungkook, lo hemos visto muchas veces. Ahora, este momento recordarán que yo lo utilicé para cerrar mi video del día de ayer, porque era simple y sencillamente ensoñado y hermoso, y sí, creo que he estado pensando en hacer ahora un ranking de los momentos más bonitos de los conciertos, y creo que este se quedaría como uno de los más preciosos que yo he visto, porque Jimin se veía completa y totalmente así, soñado. Esto que comentaron cuando se resbaló, ahora sí, aquí podemos ver que se resbala Jimin, pero se levanta, ya saben, con mucha gracia. Jimin tiene algo muy particular, y es que sabe caer. Literal cae con las pompis, ¿no? Como para amortiguar, y le da el tiempo, y eso es muy interesante, de amortiguar todo el golpe, o sea, para no lastimarse. Ahora tenemos el momento de Dynamite, que a pues diferencia de otros conciertos, creo que los chicos esta vez lo hicieron muy suavecito y con mucho cuidado. Creo que Jimin sí prefirió como ser más precavido, para pues hacer un momento divertido, pero tal vez no tan enérgico como nos tiene acostumbrados, ¿no? ¿Para qué? Para guardarse energía y llegar justamente a lo que es el final del concierto sin ningún problema, que ya sabemos que las notas del final de Into the Sun son absolutamente espectaculares de parte de Jimin, pero pues también hablamos de Jungkook, ¿no? De lo que son capaces de hacer, este momento donde los vemos a los dos bien sobre el escenario. Así que una vez que ya vimos todo lo que pasó, pues me gustaría mucho que ustedes me den su punto de vista de lo que creen que ocurrió con Jimin. Yo voy más por la idea de que efectivamente sí lo agotó hasta cierto punto lo que era el calor y la humedad, le pegó un poquito, y él sabiamente se toma un par de minutos para restablecerse y volver, ¿no? Literal, regresar con todo y poder dar un buen final del concierto. Y por eso es que al final del concierto también yo lo veo bien. Ahora, aplaudo que en vez de que solo les den agua, ahora también ya les den pues
suero hidratante para que los chicos pues se recuperen más rápidamente, ¿no? Porque es realmente muy agotador lo que están haciendo. Ahora que creo yo, y se ve claramente que cuando pues Jimin tiene este pequeño colapso, sí, Jungkook le presta atención y se fija qué es lo que le está pasando y se queda hasta cierto punto un poco, pues sí, se repliega, pero con la idea de darle la oportunidad a Jimin de que pues se recuperara por sí mismo. Agradeciéndole como siempre a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores, ya saben que sin ustedes nada de esto sería posible, también a nuestros colaboradores activos y por supuesto también a nuestros suscriptores, porque sin ustedes definitivamente no podríamos hacer absolutamente nada. Tenemos aquí a nuestro Jungkook, que este momento que como encantó en el concierto, su pose toda linda, y es lo que les decía, toda una diva, todo un bello este hombre. Así que con estas imágenes yo espero regresar el día de mañana todavía con más para ustedes. Esta fan cam, que qué bárbaros, o sea, qué bonito se ve Jimin. Y si ustedes tienen alguna duda y quieren que sigamos analizando el momento en que Jimin tiene este problema sobre el escenario, tanto que se cae como que luego se toma un par de minutos para restablecerse, pues claro que lo podemos hacer. Mientras tanto, para despedir este video, pues les voy a dejar estas imágenes increíbles de Jimin el día de ayer, que sí, pudo haber tenido algunos ligeros inconvenientes, pero al final logró recuperarse y demostrar por qué es Park Jimin. Así que les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Estas imágenes increíbles de Jimin para despedir nuestro video y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. ¡Mua! 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요. 빡.